Hola, un saludo a todos desde Ensenada, Baja California. La idea de este video es hacer algunos comentarios en relación con las secciones primeras de nuestro curso, de las cuales ya me han entregado ustedes dos trabajos hasta el momento. No todos los han cumplido, pero bueno, está en proceso. Y leyendo algunos de ellos, he decidido hacer algunos comentarios generales a manera de retroalimentación y en vez de hacerlo de manera individual, hacerlo así de manera general. Quisiera iniciar por comentar a ustedes que he logrado visualizar que la totalidad de los integrantes de este curso han logrado captar esta concepción de la educación que surge del pensamiento funcionalista y que desde una perspectiva sociológica ubicamos en el pensamiento de Emil Durkheim, en donde la educación tiene una función de reproducción social, es decir, de proporcionar a las nuevas generaciones, como decía Durkheim, ciertos estados cognitivos, intelectuales, físicos incluso, que le permitan adaptarse al tipo de sociedad al que se están incorporando. En este sentido, pues la educación es este proceso en el que las generaciones adultas van induciendo paulatinamente a través de la educación formal y de la educación no formal a las nuevas generaciones, a esas nuevas generaciones, para que puedan desempeñarse, digamos que funcionalmente, en la sociedad en la que han nacido. Esta idea, hay que señalarlo, bueno, ha tenido mucho éxito, se encuentra en la base de prácticamente todos los programas educativos, porque se hace a un lado el aspecto crítico en la idea de la educación. Y entonces, esta circunstancia lo que hace es que limita las capacidades de la educación. Porque, por ejemplo, en la pedagogía, en las corrientes de pensamiento pedagógico y educativo, hay otras visiones del tema de la educación. Yo mencionaría aquí solamente, por ejemplo, el caso de la pedagogía de Paulo Freire y el caso de la pedagogía crítica, que son corrientes muy coincidentes, pero que lo que buscan es que la educación no sea meramente un mecanismo de reproducción de las relaciones sociales existentes, sino que la educación sea un instrumento de emancipación, a partir de considerar que las relaciones sociales existentes son relaciones sociales de dominación, de subordinación. En ese sentido, pues lo que tenemos es una situación de diferencia muy marcada entre esta concepción de reproducción social muy propia del pensamiento funcionalista, que ha adoptado y que le sirve a las mil maravillas a las actuales relaciones sociales, y la visión crítica tanto de la pedagogía crítica como de otros movimientos pedagógicos, que le ponen énfasis al aspecto emancipador de la educación. Me parece que todos han captado esta situación, que no han tenido dificultades para localizar ese vínculo que existe entre las políticas educativas y las necesidades de la economía, en el marco de esta visión funcionalista de las cosas. En ese sentido, pues, me parece que este objetivo o este propósito del curso se ha logrado satisfactoriamente. Ahora bien, en relación con esta parte, es decir, lo que tiene que ver con el vínculo de las políticas educativas con las necesidades económicas,
Me parece importante hacer énfasis en que la situación ha cambiado de aquel capitalismo del siglo XIX propio de la primera y hasta cierto punto de la segunda revolución industrial, principios del siglo XX, ¿no? Siglo XIX, principios del siglo XX, a los requerimientos de una economía que ahora ya no se visualiza a partir del Estado Nacional, sino que se visualiza la economía globalizada. Entonces hubo un cambio muy importante en esta cuestión, de tal suerte que los requerimientos de la economía, tanto por el hecho de la introducción de la técnica, la introducción de la tecnología en la producción, como este enfoque global de la economía, le han impuesto nuevas necesidades a la actividad económica y por lo tanto demandan de nuevas características, de nuevas habilidades, de nuevas competencias para la fuerza laboral. En ese sentido también pues ha quedado claro por lo que ustedes han escrito en sus reflexiones, que han entendido cómo es que estas transformaciones están detrás de los cambios que ha habido en las diversas políticas educativas que desde instituciones no nacionales ya, sino instituciones supranacionales, estamos hablando por ejemplo de el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso la ONU a través de la UNESCO, como estas instituciones preocupadas por el desarrollo de la economía capitalista a nivel mundial como un todo global, tienen la preocupación de poder establecer líneas generales que de alguna manera propicien el desarrollo de una fuerza laboral que cumpla con los requerimientos de esta nueva economía. En relación con esta última parte, este último señalamiento, sería conveniente comentar que si bien es cierto, esta reestructuración que sufrió el sistema capitalista, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con esta reunión en Bretton Woods de varios países capitalistas, en donde surgen tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional como instituciones encargadas de dirigir el proceso del desarrollo económico mundial en el campo capitalista, es conveniente señalar que estas instituciones que tienen esa naturaleza específicamente económica asumen un rol protagónico en la determinación de las políticas educativas, porque precisamente a través de la educación formal se pretende crear esa fuerza laboral que requieren las necesidades de una economía globalmente integrada. Y si bien es cierto, todavía en este periodo, después de 1945, el Estado Nacional juega un papel fundamental en el desarrollo tanto de la economía como de otros aspectos sociales, entre ellos la educación, lo cierto es que paulatinamente el peso del Estado Nacional empieza a disminuir. Es decir, su capacidad de decisión sobre este tipo de situaciones se va haciendo cada vez menor frente al poder y la influencia de estos organismos internacionales. No es desconocido que como consecuencia, por ejemplo, de la crisis de la deuda de la década de los 70s y 80s, el papel de estos organismos internacionales se vio elevado de manera muy importante, porque todos aquellos países que incurrieron en endeudamientos aparentemente inmanejables tuvieron que recurrir a estas instituciones para tratar de sanear sus finanzas públicas, y evidentemente el apoyo recibido fue condicionado, y es a partir precisamente de este periodo
en el que la injerencia o la influencia de estas organizaciones internacionales financieras y económicas, las OFEI como las llamó el maestro Zafa, juegan un papel más importante, más determinante en la definición no solamente de las políticas económicas, sino también de las políticas sociales, entre ellas la política educativa. Transformaron los sistemas de pensiones, impulsaron la privatización de los servicios de salud, de la propia educación, y además sus recomendaciones, entre comillas, que casi son imposiciones, en materia, por ejemplo, de pedagogía, ¿no? Es decir, de definir los contenidos, el alcance de los programas educativos. Y aquí conviene, por ejemplo, hacer y algunos lo expresaron con bastante claridad, algunos de ustedes, cuando decían, bueno, es que efectivamente, frente a ciertas características de la producción, estamos hablando de la etapa de la primera y segunda revolución industriales, bueno, la pedagogía por objetivos que se desarrolló tiene mucho que ver con el tipo de fuerza laboral que había que crear. Yo quiero aquí mencionar, por ejemplo, de las lecturas que están en la plataforma, señalar algunos puntos que definen esta pedagogía por objetivos para tratar de ubicarla en el marco de estas transformaciones económicas. Dice, por ejemplo, los objetivos tienen su fuente básica en la sociedad. Su discusión no es misión del pedagogo o del profesor. Fíjense bien, no es el pedagogo ni el profesor el que determina los objetivos de la educación. Es la sociedad. Y cuando hablan de la sociedad, así con esa expresión tan genérica, pues evidentemente se están refiriendo a un tipo de sociedad específica. En este caso, la sociedad caracterizada por las relaciones de producción capitalista. Y en ese sentido, entonces, son las necesidades económicas las que definen, ¿no?, los objetivos de la educación, no los pedagogos ni los maestros. Continúo. La fuente de objetivos terminales se apoya en la sociedad y no en el ámbito de los conocimientos, dentro de los que se mueve el que elabora o desarrolla el currículo, es decir, dentro del campo de la psicología o de la pedagogía. Estos son otros aspectos que a ellos no les interesan, ¿verdad? A ellos les interesan determinar los objetivos, es decir, el perfil del egresado que sea funcional con las necesidades del sistema económico. Continúa, dice, los objetivos surgen dentro de una concepción reproductora de la educación, es decir, la educación es un instrumento de reproducción social, no como dice Freire, no como dice la pedagogía crítica, un instrumento de liberación, de emancipación, no, de reproducción social, y podríamos nosotros decir de sumisión. Dice, los objetivos surgen dentro de una concepción reproductora de la educación, de lo establecido en la sociedad presente. O sea, ni pensar si quieren los cambios que se pudieran realizar, no, es para reproducir lo que hoy está. Ese es el carácter conservador de esta pedagogía por objetivos. Se centran en reproducir lo que es y no en producir lo que debiera ser, ¿no? Es decir, no se cuestiona el sistema social y en consecuencia los objetivos se definen para reproducir esa situación social que no es cuestionada. Bueno, posteriormente, cuando se viene esta tercera revolución industrial, precisamente en el último tercio del siglo XX, con todos los adelantos tecnológicos que tienen que ver sobre todo con el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, y con el acelerado desarrollo mismo de la tecnología y la constante transformación de las máquinas y los mecanismos o la tecnología utilizada en la producción, ya no bastaba una pedagogía como la pedagogía por objetivos, en la que se pusiera el énfasis en el entrenamiento, en la capacitación para poder operar
máquinas que no se transformaban con tanta celeridad. Vaya, por decir algo, un capitalista adquiría una maquinaria específica para su empresa, y lo que pasaba era que esa máquina podía durar, no sé, 10, 20, 30, 40 años, porque los cambios tecnológicos eran mucho más lentos. Por lo tanto, la pedagogía no requería de, digamos que el egresado de la escuela desarrollara capacidades o habilidades para poder adaptarse a circunstancias nuevas. Bastaba con aprender a manipular, a manejar eficientemente, ¿verdad?, aquella máquina, y entonces con eso ya cumplía su función en el espacio de lo que es la vida laboral de una persona. 30 años, 35 años, por decir algo, ¿no? Pero cuando la tecnología empezó a cambiar de manera tan acelerada, ya en un espacio de 30, 35 años, podía haber 4 o 5 transformaciones importantes en el punto de vista tecnológico, y por lo tanto, un trabajador que no tuviera desarrolladas esas capacidades y habilidades de poder adaptarse a las nuevas circunstancias y de continuar aprendiendo, ¿verdad?, pues no era un trabajador que pudiese ser eficiente. Y entonces cambia este modelo por el modelo por competencias, donde un aspecto fundamental es la educación de carácter permanente, como le llaman, la educación para toda la vida. Esa capacidad del individuo de poder enfrentar las situaciones nuevas, de poder resolver problemas y de adaptarse sobre la base de un constante aprendizaje, es decir, de una capacitación constante. Esto, si bien es cierto, tiene su lado positivo, también hay que advertir que su, digamos, propósito fundamental es el de que el nuevo trabajador pueda desempeñarse eficientemente ante los requerimientos de una economía basada en un sistema tecnológico que se transforma rápidamente. Además de que el trabajador tenía que ya no solamente cumplir una específica función en su trabajo, sino que pudiera ser más versátil, más polivalente, es decir, que pudiese realizar 2, 3 o más actividades dentro de su jornada de trabajo que no fuesen exactamente las mismas. Y sobre todo en los niveles medios de la producción, en donde se requiere que los gerentes, en donde se requiere que los técnicos tengan una mayor capacidad de poder comprender las nuevas tecnologías, adaptarse a ellas y poder desempeñar su función de manera eficiente. Entonces vemos cómo la evolución de los sistemas pedagógicos va de la mano de la evolución de los requerimientos de una economía que está basada en el desarrollo tecnológico. Además hay que preparar, ¿verdad?, a los que van a innovar en materia de ciencia y tecnología. Claro, aquí también hay que señalar, y este es el otro aspecto, que en esta nueva reestructuración de la economía global hay una división internacional del trabajo, así se le llama. Es decir, se asignan roles a las diferentes regiones del mundo o países del mundo para cumplir una función específica dentro de la gran maquinaria mundial que es la economía capitalista globalizada. Y entonces, dado que el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, es decir, el desarrollo del conocimiento científico, se ha convertido en una fuerza productiva muy importante, quien tiene, controla y monopoliza el conocimiento científico, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tiene mayores posibilidades de poder avanzar en el desarrollo económico y evidentemente en el desarrollo social. De ahí el interés de los países desarrollados o de las regiones desarrolladas del mundo por mantener un control sobre el desarrollo tecnológico. Es decir, de que esa brecha que se va dando entre los países desarrollados, en virtud de que, porque poseen excedentes de capital, pueden hacer fuertes inversiones en educación superior, y que quienes no tienen estos excedentes económicos, los países en vías de desarrollo, y que por lo tanto su principal destino de inversión en materia educativa son los niveles básicos, se va generando una brecha
en el conocimiento científico y en el desarrollo de la tecnología. Y esa brecha permite a quienes tienen el conocimiento y la tecnología tener una posición dominante sobre los otros países. Posición dominante que tiene que ver también con la posición dominante en términos no solamente económicos, sino también políticos. Y en ese sentido, ¿verdad?, no les interesa, o no está entre sus prioridades, reducir esa brecha en el pensamiento científico y el desarrollo tecnológico, sino mantenerla. Una de las principales críticas que se hacen a estas políticas de protección de derechos intelectuales, ¿no?, de la propiedad intelectual, es porque se tratan de proteger para que las patentes que ellos desarrollen nadie las pueda replicar y tengan que consumir la patente generada por el país desarrollado. Entonces lo que tenemos aquí es una reproducción de estos mecanismos de dominación en el campo de la educación superior. Por eso es que si nosotros analizamos las estadísticas de lo que invierten los países desarrollados en ciencia y tecnología y lo que invierten los países en desarrollo, pues vamos a ver diferencias muy grandes. México, por ejemplo, que es la 14ª o 13ª economía en el mundo por el tamaño de su Producto Interno Bruto, invierte apenas el 0.4-0.5% en desarrollo científico y tecnológico. Mientras que países con economías equivalentes o incluso por debajo del tamaño de la economía mexicana, pero porque son pequeños países, porque tienen menos recursos, pero que su fuente de riqueza es precisamente la tecnología, invierten hasta el 7-8% del Producto Interno Bruto, hasta 20 veces más que lo que se invierte en México. Obviamente el registro de patentes en esos países, ¿verdad?, es abismalmente superior comparado con el registro de patentes en México o en otros países en vías de desarrollo. Por eso es que algunas instituciones, sobre todo aquellas de naturaleza eminentemente económica, como son el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no promueven inversiones en educación superior en los países en vías de desarrollo. Generalmente sus apoyos, y además condicionados, están orientados a la educación básica. ¿Por qué? Porque se les ha asignado el rol a los países en vías de desarrollo, y aquí retomo la situación de la División Internacional del Trabajo, se nos ha asignado el rol de proveedores de materias primas y de mano de obra barata. Y los países desarrollados, ¿verdad?, se han asignado el rol de ser los proveedores de la tecnología en los procesos económicos. Entonces, la tasa de retorno de las inversiones en educación superior, estoy utilizando términos económicos, no tiene nada que ver con cuestiones pedagógicas, ¿verdad?, es alta, es muy, muy alta para ellos. Por eso su interés en invertir en esto. Vaya, ¿quién invierte en desarrollo de ciencia y tecnología en los países desarrollados? En un principio, antes de que se diera toda esa transformación de la tercera y la cuarta revolución industrial en ciernes, era el Estado el que financiaba estos proyectos. Pero ahora, con mucho, la iniciativa privada supera la inversión que hace el Estado en materia de ciencia y tecnología. ¿Por qué razón? Porque económicamente es muy redituable, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos nosotros que podemos comprender claramente por qué razón tanto el Banco Mundial como la OCDE como otras instituciones internacionales que tienen una naturaleza eminentemente económica no promueven el desarrollo científico y tecnológico en los países en vías de desarrollo. Es más, cuando hay destacados científicos de estos países en desarrollo, lo que hacen es cooptarlos y se los llevan. Los datos, por ejemplo, que podemos nosotros encontrar en internet acerca de la fuga de cerebros de los países en vías de desarrollo hacia los países desarrollados es increíble. En el ámbito académico es muy común, por ejemplo, escuchar opiniones de científicos mexicanos que se quejan de los mal pagados que son y que ante el primer ofrecimiento que les hacen por sus méritos académicos en alguna institución extranjera o alguna empresa extranjera que los contrata para
que realicen sus investigaciones y el desarrollo de sus teorías y su tecnología en las instalaciones de investigación privadas, los científicos formados en México se van. A pesar de que estudiaron en universidades públicas, que recibieron becas y todo, se van. Bueno, ellos andan buscando su beneficio personal, pero también tiene que ver con el hecho de que en nuestro país el científico es muy mal pagado, es mal pagado. Bueno, esta situación nos permite ver cómo pues en este periodo, digamos que del último tercio del siglo pasado y lo que va del siglo presente, la pedagogía se ha adaptado a estos nuevos requerimientos de la economía capitalista globalizada y con estas características. Una brecha muy importante entre los países desarrollados y los países en desarrollo en materia de ciencia y tecnología, que no es casual, que es intencional y que es promovida por la acción específica de estos organismos internacionales en el campo de la educación. Aquí hay que hacer un matiz con relación a otro tipo de organizaciones internacionales. Por ejemplo, la ONU a través de la UNESCO. Algunos compañeros escribieron por ahí pues, que eran casi lo mismo que las demás. Y yo creo que hay una diferencia, que hay que valorarla. Porque la naturaleza misma de estas instituciones es diferente a las que son de una naturaleza eminentemente económica. La composición, por ejemplo, y los mecanismos internos de funcionamiento de la UNESCO y de las instituciones como el Banco Mundial son distintos. Por ejemplo, las organizaciones de naturaleza eminentemente económica son muy poco democráticas, si no es que nada democráticas. ¿Por qué? Porque ahí el poder de decisión no tiene que ver con una representación nacional, sino con qué tanto aportas tú a esa institución. Entonces, si Estados Unidos hace las mayores aportaciones, por ejemplo, al fondo del Banco Mundial, el peso de las decisiones de Estados Unidos en esa institución es determinante. En cambio, en la UNESCO no, porque ahí la representación es una representación nacional. Y vale lo mismo el voto, ¿verdad?, de México que el de Gran Bretaña, por ejemplo, a pesar de las diferencias en cuanto al desarrollo, o de un país de África con relación a Estados Unidos. Claro, la influencia política cuenta, pero a la hora de las votaciones y de los debates, ¿verdad?, se está en un término de mayor equidad que el que se presenta en las otras instituciones de naturaleza eminentemente económica. Por eso, las políticas educativas que sugiere la UNESCO, sin estar desligadas totalmente de los intereses del sistema capitalista mundial, tienen matices, no son tan, claramente favorables al sistema de dominación mundial. Y es que en estas instituciones se dan espacios de discusión, de confrontación, en la que los países en vías de desarrollo tienen un juego y en un momento dado pueden incluso hacer que sus puntos de vista se vean reflejadas en estas políticas. Por ejemplo, en una de las lecturas que les envié, que es la de La educación encierra un tesoro, que me decía Malú que es un documento viejo, efectivamente es un documento de hace bastantes años, pero lo coloqué precisamente porque este documento representa un punto de inflexión, ¿verdad?, entre lo que es una política educativa de un organismo internacional que no tiene una naturaleza eminentemente económica, para que contrastáramos con los documentos elaborados por la OCDE y por el Banco Mundial, de los cuales algunos ya también incluimos ahí en la plataforma. Vean ustedes, dice ahí, dice, al aceptar el mandato que les fue confiado, se refieren a la comisión encargada de elaborar este documento, dice, los miembros de la comisión adoptaron explícitamente esta perspectiva y, apoyados en argumentos, destacaron que la función central de la UNESCO, conforme a la idea fundacional que se basa en la esperanza de un mundo mejor, capaz de respetar los derechos del hombre y de la mujer,
practicar el entendimiento mutuo y hacer del progreso del conocimiento un instrumento de promoción del género humano y no de discriminación. En este párrafo podemos encontrar nosotros un matiz muy importante. Para la UNESCO, las políticas educativas tienen que ver con eso, precisamente, es decir, con hacer de la educación un mecanismo para lograr un mundo mejor. Claro, no critican el capitalismo abiertamente, no podrían hacerlo, ¿no? Porque tal vez la mayoría de los países, la inmensa mayoría de los países, no tal vez, la inmensa mayoría de los países dentro de la ONU tienen ese sistema. No van a poder, no lo van a criticar como quisiéramos algunos que lo hicieran, pero por lo menos señalan que la educación debe ser un mecanismo para lograr un mundo mejor que permita no la discriminación, sino el entendimiento de los seres humanos y lograr mejores condiciones de vida. Fíjense ustedes cómo el discurso tiene una diferencia y por lo tanto también las propuestas, sin salirse del esquema de hacer de quien salga de la escuela una persona que pueda desarrollarse eficientemente en el marco de las relaciones económicas existentes, sin salirse de ese esquema, también plantea la necesidad de desarrollar los otros aspectos del ser humano que no contemplan las organizaciones eminentemente económicas, como son por ejemplo el desarrollo de los valores, el desarrollo de la cultura, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues, conviene hacer esta diferencia de matices que me parece que en algunos no lo lograron captar, ¿verdad? Y a mí me parece que es muy importante hacerlo. ¿Por qué razón? Porque miren, si nos quedamos con la idea de que la educación es funcionalista y de que la escuela es una escuela eminentemente reproductora y que por lo tanto los programas y proyectos educativos que se implementan en los diversos países pues cumplen con estos principios, entonces diríamos nosotros no hay nada que hacer, pero no. Lo que pasa es que, como decía Gramsci en su momento, este pensador italiano de principios del siglo XX, hablaba de que la dominación en una sociedad no se da de manera absoluta. Hay la hegemonía de cierta corriente de pensamiento, de cierta, digamos, de la cultura de una clase que domina, pero las clases dominadas juegan un papel y en esa lucha contrahegemónica que se da en el día a día, en las pequeñas luchas, en las pequeñas y grandes luchas que se dan sociales, políticas, etcétera, los grupos subordinados van colocando poco a poco, ¿verdad?, en las instituciones, en las leyes, etcétera, etcétera, sus demandas, sus aspiraciones. Veamos el caso, por ejemplo, de la Constitución mexicana, ¿no? ¿Cómo es que una constitución en un país con relaciones económicas de carácter capitalista logra incorporar principios tan importantes como, por ejemplo, las garantías individuales y las garantías sociales? La educación entendida como un mecanismo no de reproducción social, no de reproducción social, sino como un mecanismo para lograr el constante mejoramiento de los niveles de vida de la gente, ¿no? Entendiendo que la democracia no es solamente ir a votar, sino que es un sistema de vida y que en México la propiedad es originariamente de la nación. Entonces, estos conceptos que rompen con el esquema liberal ortodoxo, ¿verdad?, fueron posibles gracias a que la Revolución Mexicana, si bien a final de cuentas estuvo, digamos, se encaraman al frente de la misma los grupos de una burguesía conservadora, la fuerza fundamental del movimiento revolucionario fueron las masas campesinas y las todavía no muy desarrolladas masas obreras, que lograron imponer en la Constitución mexicana algunas de sus demandas. Y entonces, según Gramsci, siempre este proceso de tensión entre las clases dominantes y dominadas se expresa en todos los ámbitos. Se expresa en la ONU, por ejemplo, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Y estos últimos logran colocar en las políticas educativas algunas de sus demandas. Por eso no hay que rechazarlas, sino hay que verlas y asumir o tomar aquello que es congruente con nuestro pensamiento para tratar de impulsar por esa vía los cambios necesarios. Uno de los principios de la pedagogía crítica, ¿verdad?, es precisamente que la escuela es un espacio de confrontación, una lucha
de hegemonías y contrahegemonías. Por eso es que, a pesar de que los programas y los planes oficiales estén definidos y haya coerción sobre los maestros, el maestro siempre tiene la posibilidad de aplicar sus convicciones, sus creencias. Ahí está, por ejemplo, la pedagogía de la liberación de Freire, ¿no? La pedagogía del oprimido, y ahí están todos el pensamiento de Peter McLaren, de Giraud y de Apple y de otros pedagogos a nivel mundial, ¿verdad? Que ven desde esta perspectiva que en el campo de la educación hay mucho por hacer. Entonces es importante que entendamos que a pesar de todos estos mecanismos de dominación y de tratar de imponer determinadas políticas, siempre hay algo que se puede hacer. Bueno, yo quería hacer estos comentarios a manera de retroalimentación para que ustedes vuelvan a revisar sus escritos y vean precisamente, ¿verdad?, en qué lograron visualizar estos elementos y cuáles se les pasaron de largo. Posteriormente voy a pedirles que entren en la plataforma para que analicen. Hice ahí un escrito que es como la presentación de la última sección, en donde hablo entre otras cosas de esto y les pido que su último trabajo que entregarían para el 20 de enero, ¿verdad?, su último trabajo, y tiene que ser el 20 a más tardar porque yo ya tengo que entregar calificaciones, su punto de vista, expresen su punto de vista acerca de cómo los programas educativos o las políticas que impulsan la OCDE y el Fondo Monetario Internacional y todas estas organizaciones de naturaleza eminentemente económica son distintas, con matices a veces imperceptibles, pero otras muy claramente notorios, ¿verdad?, con las de la ONU. Y no se diga con aquellas propuestas que han surgido de organizaciones o de instituciones no gubernamentales o que no tienen representación gubernamental. Acertadamente Malú nos decía, hay que leer los documentos del Foro Social Mundial, por ejemplo, que es este movimiento alternativo, no oficial, de resistencia al neoliberalismo, que se constituyó en Sao Paulo hace algunos años y que se ha venido reuniendo periódicamente y que analiza diversos aspectos de la vida social y elabora contrapropuestas que van en un sentido distinto al de los organismos financieros y económicos internacionales. Hay que estudiarlos. Vamos a ver si podemos incorporarlos algunos a la plataforma para que los podamos leer. Por lo pronto me conformo con que ustedes hagan esta comparación entre lo que son las políticas educativas en este último trabajo, tanto de la OCDE como del Fondo Monetario, y las de la UNESCO. Incluso me permití subir a la plataforma dos textos que nos proporcionó Malú, que me parecen muy pertinentes, para que también los tengan ahí en su base de información, que los puedan leer, ¿no? Bueno, pues terminado esto, me despido, no sin antes desearles que el 2018 sea un año pleno de realizaciones, tanto en lo personal como en lo profesional. Y que en el caso, por ejemplo, de México, pues hagamos efectivo el cambio que se necesita para avanzar hacia un futuro distinto. Un último apunte. Ya ven ustedes que tenemos estudiantes de otros países del mundo. Están compañeros de Colombia, están compañeros de Uruguay. Me interesa resaltar el caso, por ejemplo, del compañero de Uruguay, de Iván, cuando él menciona, porque ustedes saben que en Uruguay desde hace ya algunos años el gobierno es ejercido por una coalición que se llama el Frente Amplio, que ha roto con muchos aspectos del neoliberalismo y que han seguido, digamos que un curso distinto al que se ha seguido en el caso de México, en el caso de Colombia y tal vez en el caso de Chile, en el sentido de que sus políticas son un poco más autónomas. No obstante, se siente la influencia de los organismos internacionales. Menotti, Iván decía que en el caso, por ejemplo, de su país, es muy notorio cómo es que en algunas políticas, sobre todo educación superior, ¿verdad?, se nota la influencia
de este proyecto Tuning, que también ya ustedes han tenido oportunidad de leer, pero que tiene una diferencia muy grande con las organizaciones como el Banco Mundial, porque el proyecto Tuning está enfocado específicamente al impulso de la educación superior. Y entonces en Europa, que es una zona desarrollada, ¿verdad?, desarrollan este proyecto con el propósito de homogenizar la educación superior para que cualquier profesionista de un país pudiese trabajar en otro. Y bueno, ese modelo ha sido replicado en América Latina de manera incipiente, ¿verdad? Pero ya empieza de alguna manera, en el caso por ejemplo de Uruguay, a reflejarse la influencia, que yo creo que es mucho más positiva, o si quieren ustedes verlo de otra forma, menos nociva, ¿verdad?, la influencia de esta, digamos, organización internacional que vendría siendo la Unión Europea, que la influencia que ejerce el Banco Mundial. Definitivamente creo que son distintas, hay matices, y que en el caso, por ejemplo, de Uruguay se expresa ya esta presencia, y en el caso de México es distinto. En el caso de México, como nosotros no hemos tenido hasta ahora gobiernos que hayan roto con la ortodoxia neoliberal, lo que tenemos es que la principal influencia son el Banco Mundial y la OCDE. Hasta hay un convenio firmado entre México y la OCDE. Y el proyecto Tuning avanza, pero con muy poca, casi basado en el esfuerzo propio de las universidades que se incorporaron al proyecto, sin ningún apoyo de carácter institucional. Entonces, esa diferencia también es importante. Como entre un país y otro, dependiendo del tipo de gobierno y de la postura que adopten estas naciones frente al modelo neoliberal, hay diferencias en cuanto a la influencia, la injerencia de las organizaciones internacionales. Bueno, con eso termino, les envío un saludo y espero verlos pronto.